Acá les voy a hacer comentario de la presión diferencial, pero en base a lo que respecta a la bomba de perforación. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es la parte de la curva. Yo tengo una línea, un punto de referencia, tengo donde una presión de bomba mínima y tengo una presión de bomba máxima, y estoy suponiendo que a una determinada profundidad tengo una línea de referencia de presión. Vamos a suponer que esto puede ser 0 PSI, esto puede ser 5000 PSI, y acá a esta determinada profundidad tengo 2000 PSI. ¿Ok? Eso es un ejemplo. Cuando la barrena está fuera de fondo, vamos a hacer la simulación cuando estamos perforando. Cuando la barrena está fuera de fondo, la presión fuera de fondo debería de mantenerse acorde a lo que estamos observando en superficie, qué sé yo, 2000 psi. Eso es un ejemplo. Una vez que la barrena o la sarta o la tubería de perforación es llevada hacia el fondo del pozo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta presión? Lógicamente, tiende a incrementar. Y eso se debe al efecto que hace la pérdida de presión sobre la barrena cuando hace contacto la barrena con respecto a la cara de la formación. He ahí la diferencia de por qué se puede definir la pérdida de presión en el stand-by como la sumatoria o como la suma de las pérdidas de presiones parásitas y la pérdida de presión en la barrena. Eso es un efecto que hace. ¿Ok? Ese efecto que hace, ese efecto que hace o ese pequeño diferencial de presión de bomba que está ejerciendo es básicamente lo que va a demoler o va a remover con respecto a la cara de la formación. Entonces acá hay un criterio, acá estamos perforando, acá estoy asumiendo que se está perforando, este, la presión es constante, la mecha o la barrena en el fondo tiende a ser mayor a 0 kilolibras porque lógicamente estoy aplicando peso sobre la barrena del pozo a una profundidad determinada. La presión diferencial, que es la relación o es la diferencia de la presión de la bomba fuera de fondo y la presión de la bomba una vez que está en fondo. Y eso tiende a incrementar. Por lo tanto, la presión diferencial de la bomba tiende a ser mayor que 0 PSI. Puedo perforar dependiendo de cuánto peso se le aplique a la barrena, dependiendo de la geometría del pozo y dependiendo de cuánto quiero llevar esa presión diferencial. Puedo aplicar un peso sobre la barrena de 2 kilolibras y puedo tener una presión diferencial de, qué sé yo, 80 PSI, un ejemplo. O puedo aplicar más peso a la barrena y puedo tener más incremento a lo que respecta a la presión diferencial de la bomba. ¿Ok? Eso sucede durante las perforaciones, pero eso va a depender mucho del tipo de geometría del pozo. Si estoy perforando un pozo que tiene una geometría que es de geometría tipo vertical o un pozo tipo lateral, en defecto no debería haber problema. Debería de recaer tanto el peso como la presión diferencial. El problema se dificulta mucho es cuando estamos perforando un pozo o cuando se va a perforar un pozo lateral. ¿Ok? Entonces, esta diferencia trae como efecto un incremento en la ECD como tendencia normal. O sea, acá, igual manera, estamos observando incremento de dicho ECD. Pero recuerde que estamos perforando, estamos rompiendo roca. Parte de esa roca que se está rompiendo se va sobre el espacio angular y no, se genera una carga o una concentración de recortes que eso altera lo que es el ECD. Eh, cuando, cuando estamos perforando y observamos que tenemos que nuestra presión diferencial se mantiene debido a las características del peso sobre la barrena, pero, ya va, pero logramos observar un pico o un pequeño incremento abrupto a lo que respecta a la presión en el stand-by o lo que se conoce como en taladro pico alto. Muchos lo llaman así. En este caso, la mecha lógicamente está en fondo porque seguimos perforando, tenemos un peso sobre la barrena o peso sobre la mecha mayor a 0 kilolibras a una profundidad determinada, la presión diferencial sigue siendo mayor a 0 PSI
el ECD incrementa o aumenta de forma abrupta. En este pico que nosotros podemos tener acá, este pico, ese pico puede ser un pico de ruptura con respecto a la formación. Por eso ayer les hice mucho hincapié o mucho énfasis con respecto a la ventana de perforación, porque sabemos, porque sabemos que si nosotros llegamos al límite máximo o al límite próximo a lo que es la presión de fractura de la formación, y no nos damos cuenta que estamos sobrecargados de recortes con respecto al espacio anular debido al aumento bruto de la ICD, podemos en ese momento tener algún tipo de fracturamiento de la formación, ¿ok? Lógicamente podemos inducir una pérdida de circulación. ¿Qué hacer en este tipo de casos cuando se observan pequeños incrementos o picos de incremento o picos altos a lo que respecta a la presión en el stand-by? Lógicamente, dejar de perforar, levantar la sarta aproximadamente unos 5 pies hasta poder recuperar lo que es la tendencia normal de la presión en el stand-by durante la perforación. Si logras recuperar esa tendencia, posiblemente la carga que hayas tenido acumulado en toda la sección del ensamblaje de fondo ya ha sido desalojado y se encuentra en movimiento hacia la superficie. Consideremos que levantó la sarta debido al pico, bota, bota o por lo menos restablece lo que es el ICD, le da la condición de estabilidad a la presión diferencial porque continúa, levantó, bajó y continúa perforando y se mantiene la estabilidad. Puedes recuperar o estás recuperando nuevamente eso, pero esto puede suceder debido a el incremento abrupto de la ICD. Continúa o se continúa perforando, la tendencia sigue siendo esta, una tendencia normal, el ICD se ha recuperado y luego observas una caída a lo que respecta a la presión o a la pérdida de presión o a la presión en el estampado. ¿Ok? En este caso logras observar que la presión en el estampado disminuye, en este caso el pico revierte, el pico baja de dicha presión, la mecha continúa en el fondo del pozo a la profundidad determinada, la presión diferencial en este caso cambia, tiende a ser menor que 0 PSI y eso se debe a que el ECD abruptamente disminuye. Posiblemente, posiblemente si durante la perforación posiblemente no se haya percatado de que se está perforando una arena con esas propiedades de porosidad y permeabilidad. La columna, posiblemente la columna hidrostática no soporta en su momento esas características de esa arena y hace que la arena logre invadir el espacio anular, observando una reducción o una breve disminución a lo que respecta este, a la presión en el estampaje. ¿Ok? Entonces, en ese momento, la presión en el fondo del pozo tiende a disminuir, pero es por la presión diferencial que hay entre la presión de fondo y la presión de poros, muy distinta a la caída de presiones que se debe a la presión diferencial, en este caso de la bomba de perforaciones. Estos son los eventos muy comunes que nosotros podemos percibir como monitoreadores de parámetros. ¿Ok? Y ahí es donde uno tiene que, aparte de evaluar este tipo de eventos, tenemos que evaluar lo que es el volumen en el sistema de circulación, el volumen que nosotros veníamos este, observando durante o antes de iniciar las perforaciones. Es una manera de nosotros poder visualizar. Podemos visualizar también en el cromatógrafo el gas que estamos registrando en superficie. Pero básicamente estos son los problemas muy comunes que nosotros podemos observar a través de la presión en el estampado.